Empezar. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satar ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muy bien, adelante. Tenemos ese proceso de enriquecimiento a través de experiencias y a través de búsquedas. Adelante. Sí, adelante, don. Sí, Antonio. Sí. ¿Qué nos puede decir usted? Buenos días. Ante todo, buenos días. ¿Qué nos puede decir usted de la tradición cátara, los Ah, cátaros? claro. No estoy tan enterado, pero vamos a ver. Los cátaros se desarrollan en la parte noroeste de Francia, cerca de los Pirineos. Se desarrolló una gran comunidad y tenían una característica que habían fusionado las tradiciones antiguas del culto a la naturaleza con el cristianismo. Eran muy particulares eran pacíficos, pero fueron arrasados y esto es una cosa que no han rectificado por la Inquisición, tachándolos de todo lo que pareciera culto a la naturaleza, se tachaba de brujería y se tachaba de anticristianismo y todo en aquella época, pero fueron masacrados. Fue una masacre de miles de seres humanos pacíficos, dedicados a sus trabajos agrícolas, pero con un gran sentido del respeto a la naturaleza. Así en síntesis es lo que yo puedo decir, y eran muy trabajadores, etcétera, etcétera. El tema es de una cultura que fusionó el cristianismo con las antiguas tradiciones agrícolas de celtas y de otros grupos. Y por otro lado, el fenómeno de haber sido arrasados cuando ellos no habían hecho nada en contra de nadie. Fue orden directa del papado arrasar con los cátaros y desaparecerlos. Eso no es muy cristiano, pero bueno, sucedió. La historia no es para juzgarla, la historia es para observar las condiciones de un ser humano y de otro ser humano y aprender de ello y salir adelante. Pero sí, hay toda una historia. Se habló que, por ejemplo, Hitler andaba buscando el Santo Grial y que los cátaros fueron los que lo guardaron. Hay muchos tipos de leyendas. Esto incumbe a las leyendas. No hay datos específicos, pero fueron leyendas, tradiciones orales, etcétera, etcétera. Se hablaba que los cátaros habían conseguido guardar el santo grial o el santo cáliz. Esto luego influyó en otros grupos. Ellos sí fueron también influyentes de otros grupos, pero como comunidad desaparecieron. Fueron mandados a aniquilarlos. Es muy feo eso, pero bueno, es parte de la historia y parte de las condiciones humanas
cuando se quiere ser dominante, impositivo, y no hay un respeto y una libertad al culto, una libertad a la expresión de la etapa, de la condición del alma. O sea, no nos vemos como que así lo que me impulsa a mí le impulsa a los demás. Y van teniendo etapas de descubrimiento y etapas de compartimiento y etapas de búsquedas y todo eso. Pero sí, hay muchos escritos acerca tanto de una cultura, no hay tanto de, yo no lo he encontrado tanto de lo que hacían los cátaros, pero sí era una fusión entre las culturas de la naturaleza, celtas y otras más de por ahí, con el cristianismo. No era puro cristianismo, no estaban sujetos a la iglesia romana. Y eso fue lo que les enardeció a la iglesia. Aproximadamente, si no mal recuerdo, sobre el año 1200, 1300, por ahí, se aniquilaron a los cátaros. Pero sería interesante, y a usted le queda cerca, cruzando los Pirineos y subiendo hacia el norte, por ahí andaban los cátaros. Cerca de la famosa ermita de Lourdes y todo eso. Mm. Por ahí en los Pirineos. Pero no en los Pirineos, sino en los valles que están contiguos hacia el noreste de los Pirineos. O en el oeste noroeste de Francia. No tengo conocimiento si los cátaros también intervinieron en áreas de España, no lo sé, pero sí sé de que era su principal región de donde se desarrollaron, aquí donde les he dicho. Se escondían en, perdón, se escondían en Monsegur. Es Bueno, un, algunos pequeños grupos de los que quedaron, sí. porque fue una orden de arrasarlos, de quemar todo. Es una historia que mejor léanla, pero es un poco fuerte. ¿Con qué derecho se hace eso? ¿Con qué derecho se extermina una cultura por temas de pasiones religiosas? Que no son religiosas, son pasiones de dominio y de control político, eso es lo que es. No podemos, a veces, hay que separar las condiciones de un ser humano en el ámbito político y en el ámbito cultural y en el ámbito religioso. Algo más que Muchas quisieran gracias. compartir, preguntar. Es lo que yo así en este momento se me recuerdo. El maestre de la Ferriera hace mención a tanto a la importancia de estudiar a los cátaros como la importancia de no que no vuelva a suceder lo que le hicieron en el exterminio, que quedó en la historia como una de las grandes crueldades de la condición humana a través de la Inquisición. Fue una inquisición, fue una orden directa de Roma de aniquilarlos. Creo que andaban en 300, 400 mil personas, o sea, que fueron aniquilados o huyeron y se perdieron por ahí por un tiempo. Algo más que quisieran compartir o preguntar. Si aquí lo dice, lo voy a leer porque no quiero equivocarme. Catarismo es una secta cristiana considerada herética por la cuestión de que habían mezclado, habían hecho un sincretismo con todas las culturas agrícolas en la Europa occidental, o sea, en el oeste. Sí llegaron, sobre todo Francia, y no,
sea, sí se habla de bastante. Ok. Muchas fuentes historiográficas consideran que los cátaros eran dualistas, ya que creían que existía un principio bueno y otro malo enfrentados. Había el juego de la naturaleza, un poquito la influencia del demiurgo que viene de Egipto, con su dualidad de Abraxas. Creían que lo material era una creación demoníaca y que, o sea, eran muy austeros, practicaban la austeridad. Y Jesús era un ser espiritual creado por Dios. Consideraban que las almas habían sido arrastradas del cielo y transmigraban después de la muerte a un nuevo cuerpo, o sea que había lo que se llama la reencarnación. Solo tenían un sacramento, consolentum, que era un sacramento, un bautismo o comunión, extremaunción juntas, de modo que los diferentes sacramentos de la Iglesia Católica no necesitaban agua, se requería únicamente algunas palabras del Evangelio de San Juan, que consistía en la imposición de las manos para recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, es un debate abierto dentro de la historiografía. El catarismo sigue siendo cuestionado por heresiólogos que de la actualidad. El catarismo se define como un concepto que supera la realidad doctrinal de la herejía y que se extiende a todos los sucesos acontecidos en Languedoc, que es una región sudeste de Occitania, en el sur de Francia, antiguamente llamada Gotia o región narbonense. Hay mucha historia en eso. Conocí yo a una persona que se dedicaba a estudiar, hizo sus tesis en historia sobre los cátaros. ¿Sí? En fin, hay una serie de cuestiones de fe, de doctrina, de prácticas. También se les llama albaginenses, en la región de Toulouse. Bueno, ustedes pueden seguir investigando. Adelante, ¿alguien más o algo más? ¿Sí? Ustedes tienen la palabra. Si tenían una relación con los templarios, porque eran de la misma época, más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, el catarismo es anterior, pero sí el momento en que fue exterminado, sí, a ver, exterminio, es una maravilla esto, de los cátaros. Sí, la cruzada contra los cátaros fue en 1200 a 1250. Más o menos me acordaba yo, 1200, 1300. Y los templarios empiezan en 1100, pero los templarios venían de otras zonas de Francia, que luego fueron ya los cruzados, ¿sí? La cruzada fue una de las cruzadas, pero dentro de Francia, y fue en 1200, 1250 más o Maestro, disculpe, sobre el tema también, históricamente hablando, supone que tenían una estructura social porque ya eran cientos de miles, ¿verdad?, de cátaros. Pero, ¿qué relación podrían menos. haber tenido, históricamente hablando, con los Pues druidos, mire, los estaban celtas? en una zona
de cruce de culturas, de los que venían Ese, de la zona vasca, que cruzaban por la orilla de los Pirineos, y también influencia de los que cruzaban por el otro lado de los Pirineos. No se cruzaba, no se acostumbraba a cruzar por arriba porque es mucho más largo y es mucho más fuerte. Hay valles de los dos lados, pero los Pirineos no son tan fáciles de cruzar de un lado al otro, ¿sí? Requiere mucho esfuerzo. Entonces, sí, ellos eran una fusión de culturas, de relaciones, de influencias, y lo que hasta donde yo entendí cuando leí sobre esto hace tiempo, era que eran tan convencidos de lo que ellos tenían, que pues mucha gente tenía envidia o los catalogaba de esto, del otro, ¿sí? Sí, sí eran dualistas del bien y del mal y trataban de adherirse y practicar el bien. Podría decir que fueron un estilo de esenios, pero de otro tiempo. Y sí, posiblemente por ese cruce de culturas y fusión, porque los que venían de Egipto y cruzaban España y entraban por un lado de los Pirineos, pues llegaban a la zona cátara. Y posiblemente mucha gente que pasó fueron influidos por los cátaros y los cátaros recibieron influencias de muchos lados, pero no soy experto en el tema. pero había una similitud con la naturaleza, históricamente hablando, como Esa que zona tenían de los Francia, druidas y los... sí, pero esa zona de Francia es sumamente fértil, es sumamente, era sumamente boscosa y tenía ríos y todo, que bajan de los Pirineos a la zona, ¿sí? Es una zona bastante húmeda donde chocan las corrientes que vienen de Europa oriental y hacen que topan en los Pirineos y hay mucha precipitación. Pero no soy experto en el tema, no. Tampoco me ha apasionado el tema cátaro, pero sí es importante conocerlo por varias razones. El maestre de la Ferrier sí hace una llamada de atención al fanatismo que hubo en el Imperio Romano junto con la Iglesia con respecto al exterminio o esta famosa cruzada albigenense o la orden de acabar con los cátaros. Como dicen, le temían mucho a la competencia, entonces decidieron exterminarlos. Ellos tenían su propia doctrina, tenían sus líderes, tenían sus influencias, tenían sus doctrinas, pero eran gente trabajadora y muy austera, vivían en austeridad. Y creo que ellos no aceptaban tan fácil estar pagando impuestos y cosas de esas. O sea, políticamente no era conveniente. Pero son historias humanas. Alguien más. Hay historias hermosas y hay historias trágicas, como las que vivimos en donde nos metamos. Sale a colación el bien y el mal. No estaban tan desorientados los catas. Cátaros o albigenenses. Adelante, si alguien más quisiera tocar otro tema. Maya, ¿a ti qué te parece al escuchar todas estas historias de cosas que sucedieron? Bueno, ya hace tiempo, hace casi, ¿cuánto diríamos? Unos 800 años, pero que todavía al revisarlas nos llama la atención para aprender cosas. Pues a mí se me hace muy interesante porque aprendo Ah, muy bien. cosas que yo no viví. No, yo tampoco, pero son características de lo que hacemos los humanos, ¿sí? Y quién sabe, a lo mejor ahí estábamos. Y quién sabe de qué lado.
¿Alguien más? Y buenos días, Buenos días. maestro, y buenos días a todo el grupo. Pues reflexionando con todas las cruzadas que hubo contra cátaros albigenses, y supongo que en el ámbito judío también los esenios pudieron estar amenazados. Digamos que todos los grupos minoritarios o que son diferentes o pensaban diferentes estaban en riesgo, ¿no? Y hoy Los todavía. esenios fueron antes de Cristo, principalmente lo más importante, entonces no sufrieron una cuestión de persecuciones, sino más bien ellos se aislaban para desarrollar sus ritos en austeridad. Por eso digo que hay ciertos parámetros de esenios y cátaros que podríamos establecer, aunque en diferentes regiones, climas y todo. Pero ellos no sufrieron el Imperio Romano, pero sí vivían aparte para no ser molestados en sus prácticas y en pequeñas comunidades, no eran muy grandes. Los esenios no crean que eran grandes ciudades, ¿no? Eran comunidades de, no sé, 100, 200 gentes o menos. Ujú. Y, Maestro, los esenios, puede decirse que, parece que lo dice el maestro de la Ferrer, fue la última orden iniciática de la era de Aries. Sí, así lo menciona él. Y dieron el mensajero para iniciar al nuevo instructor en nuevo avatar en la nueva era de Piscis. Adelante, sí, sí, Enar, se ya estaba terminando, diciendo algo. por favor, sí. Eh, entonces me estoy preguntando yo si cuando, no sé si el maestro de la Ferrier o el hermano mayor abrieron la posibilidad de los centros de estudios dentro de los institutos o centros de la Gran Fraternidad Universal. Es un poco, yo veo, para evitar esto, ¿no? Como muchos seres humanos, como nos comentó usted, muchos o pocos se pueden reunir para hablar de cosas muy diferentes y personas con ideas diferentes, con culturas diferentes, pueden compartir en un ámbito de fraternidad. Y esto sería como ir poniendo semillas en la sociedad para construir esa fraternidad entre los seres humanos que buscamos, ¿no? Ayer tuvimos precisamente el centro de estudio mensual que hacemos una vez al mes, un viernes al mes, y surgió el tema, al abrir textos diferentes, de la ciencia y la religión. La polémica, había quien pensaba que es la fe la que nos lleva a comprender a veces sin necesidad de la razón. Otras personas decían, venían del ambiente más científico, que es la razón la que nos tiene que abrir la puerta para luego comprender y aceptar y abrir la conciencia, ¿no? Y surgía ese tema, si la conciencia se hace sin la razón o si es la razón la que abre la puerta a la conciencia. Y luego hablaba una persona que era profesora de física sobre cómo los científicos están acercándose ya a la comprensión de Dios desde el punto de vista de la ciencia. Entonces yo quería preguntarle sobre estos dos caminos que surgieron ayer. La conciencia, para que despierte, no necesita el uso de la razón, de la mente, o si es la mente comprensiva, como dice el maestro Laferrier, primero información y luego comprensión, la que nos puede abrir a la conciencia, o si son dos caminos complementarios. Hay la conciencia objetiva, comprobable, científica, y la conciencia subjetiva de lo que siento, de lo que busco, de lo que pienso, de cómo veo de dónde vengo, de dónde voy, especuladamente, en forma especulativa porque es subjetiva. Entonces las dos tienen que llegar a integrarse. Acuérdense que un iniciado vive de acuerdo al plan cósmico. Entonces tengo que configurar, creer, sentir, buscar, y eso es muy subjetivo.
pero también se combina con lo objetivo, con lo comprobable. Si solo me quedo con lo comprobable, me quedo con lo de afuera. Y si me meto al tema interno, personal, subjetivo, me quedo entonces también solo con lo de adentro. Y la idea es que, ¿por qué tenemos separado esto? El gran proyecto del yoga, bien enunciado, dice unir Jivatma y Paramatma, que no se divorcien. Entonces sí, hay un derecho a las cosas subjetivas, pero también hay que ponernos de acuerdo en lo objetivo, sino en qué. Entonces, no están, son aspectos del micro y del macro. Y yo creo en mi subjetividad por la historia de mi alma, la historia de experiencias, de cómo las relaciono, de cómo me ayudan a configurar un mundo. Puede ser un mundo interesante, apa- lleno de descubrimientos, puede ser un mundo lleno de miedo, en la conciencia subjetiva. Está influenciado por las condiciones del ambiente, aunque decimos que vienen de adentro, del conócete a ti mismo, pero ¿cuál de los dos estás conociendo? ¿La historia de hechos o la historia de deseos? Uno está más vinculado con la área femenina, los deseos, los apegos, la protección, y otra con la búsqueda, con el arriesgue, con el exploración, ¿sí? Entonces, eh, pero las culturas van identificándose más con la cultura solar o lunar, y al final de cuentas tenemos que integrarlas en un solo proceso, porque al final el alma tiene que integrar las dos áreas. Nosotros tenemos dos hemisferios, uno para captar más el mundo subjetivo, que es el lado derecho del hemisferio, y, perdón, el lado subjetivo es el lado derecho, el lado femenino, y el lado izquierdo es el lado direccional masculino. Entonces, ¿por qué vamos a ir en contra de nuestra propia constitución? Sino lo ideal es que haya puentes, y lo más interesante es que no hay tantos elementos de conexión entre el izquierdo y el derecho, hablo de los hemisferios, sino que hay puentes magnéticos. Sin invasión hay unidad, se buscan interconectar. Y eso, falta de interconexión, es lo que generan, por ejemplo, la epilepsia, la, el autismo. No está exactamente en un lugar. Esa es la falta de interconectividad entre los dos, y es de tipo magnético según el yoga. ¿Sí me explico? Es como, no es lo mismo pegar las manos así que interconectarlas en el ángulo magnético. Pero bueno, son cosas que vamos viendo en nuestro propio desarrollo y explorando el potencial que tenemos y llegando a una experiencia de unidad en el tiempo, o momentos de unidad, sería más preciso decir. De todo parece coincidir y no todo parece diverger o ser diferente, ¿sí? Y ahí las exclamaciones de estas grandes culturas del Aum Tat Sat, yo soy tú mismo y tú eres yo. Hacia allá va todo, hacia ahí va. Esos son los grandes postulados en la parte superior de las condiciones de un ser humano, de hoy y de siempre. ¿Mm? Ah, adelante, Nari, con eso terminamos porque ya es No, la no, hora. perdón, se me había olvidado bajar la mano. Está claro ya, gracias. Ándele, ok. Muy bien, pues estamos explorando historias, porque ahí estamos nosotros. Todas esas historias viven en nosotros, esos conflictos y esos encuentros.
esas uniones y esas divergencias. Eso de arriba y eso de abajo, eso de un lado y eso del otro. Pero la historia, como decíamos, no es para juzgarla, es para entender y no repetir lo que no vale la pena y sí insistir en lo que vale la pena. Muchísimas gracias y que pasen bonito día. Saludos hasta el veranito de chileno, que la fruta ha de estar en su punto, ¿verdad? Y no nos invita aquí don Santiago, qué malo. A ver, tiene su micrófono apagado. Ah, tiene su Ya, micrófono maestro, apagado. ¿qué debiera estar a punto, pero que no lo escuché? Sí, la fruta. Cereza, maestro, en este minuto cereza. Ay, no invita. Ah, qué mal. Tremendo. Se la llevan todos los chinos, No, maestro, no, cerecitas, para no que se dejan les nada antoje, acá. pero acá me las como yo, por ustedes. Muy bien, que pasen un bonito día, Max. Pa- Bye. buen día, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Bye.